Hola, buenos días, buenas tardes, según el momento en que puedan escuchar y mirar este video. Bueno, esta es una breve presentación de la asignatura Introducción al Diseño para que ustedes puedan tener una idea en este curso introductorio de qué se trata la materia. Entonces, para esto voy a tratar de compartir pantalla de una serie de placas, muy pocas, que van a dar cuenta un poco de cuáles son un poco los objetivos de la materia, quiénes somos los que participamos de la misma, también cuáles son los requisitos para aprobar la materia y bueno, entender un poquito con qué se van a encontrar, ¿no es cierto?, cuando empiecen el cursado concretamente de la asignatura Introducción al Diseño. Bueno, espero que puedan ver conmigo estas placas. Yo soy la arquitecta Ana Lancel, voy a acompañarlos junto con el grupo de trabajo de la asignatura durante este primer cuatrimestre. Vamos a ver si podemos pasar a la otra placa. Bueno, acá un poco contamos quiénes somos. Como les decía, soy la profesora responsable de la asignatura. A cargo de la coordinación general está el diseñador gráfico Aníbal Pautazo. Por otra parte, tenemos una coordinación por ejes, es decir, nosotros tenemos ejes desde los cuales abordamos cada uno de los ejemplos que vamos a ir viendo en todos los campos del diseño, y en estos ejes vamos a estar nuevamente con el eje de referencias, de nuevo voy a estar acompañándolos yo, el arquitecto Carlos Burgos en el eje de procesos y el diseñador gráfico Aníbal Pautazo en el eje resultados. Por otra parte, vamos a trabajar en comisiones, es decir, grupos más pequeños, como son, en general son muchos. Ustedes van a hacer 2 carreras trabajando en forma simultánea. Esto es una novedad, digamos, para la Facultad de Arquitectura, ya que es la primera materia que van a tener tanto integrantes y docentes de la carrera de arquitectura como de la carrera de diseño gráfico. Esas comisiones nos van a permitir trabajar de manera mancomunada por un lado y coordinada, pero también al mismo tiempo poder trabajar con menos cantidad de gente, de modo que un poco el contacto de ustedes con los docentes sea más fluido. Los docentes a cargo entonces de las comisiones van a ser la arquitecta Rosario Olmedo en la primera comisión, junto con el diseñador gráfico Damián Aquino, y la arquitecta Adriana Vallejos. En la segunda comisión van a estar la arquitecta Nelly Kosinski, la diseñadora gráfica Ana Costilla y el arquitecto Diego Mazzaro. En la tercera comisión, la arquitecta Norma González, la diseñadora gráfica Cintia Slododiuk y la arquitecta Claudia Bañek. ¿Cuándo se cursa? Bueno, como les decía hoy, se cursa en el primer cuatrimestre, los días miércoles, de 17 a 21. Y la carga horaria total, que ustedes pueden verlo también en el plan de estudios, es de 70 horas. En cuanto al objetivo que tiene la asignatura, Introducción al Diseño es un espacio de exploración, investigación y aprendizaje con la finalidad de comprender los diferentes campos o dimensiones de actuación de los diseñadores, indagando en las referencias, los procesos creativos y los resultados de las producciones en diferentes contextos sociales, históricos y productivos. ¿Cuáles son estas dimensiones del diseño? El diseño tiene al menos 3 dimensiones o campos de actuación. En primer lugar, el diseño tiene la dimensión comunicacional. Allí está, por ejemplo, el diseño gráfico o el diseño audiovisual. Por otra parte, la dimensión objetual, tenemos entonces el diseño industrial, por ejemplo, o el diseño textil, por mencionar algunos. Y la dimensión espacial, donde estaría allí el diseño arquitectónico o el diseño paisajístico o diseño urbano. Esto que les comentaba de los ejes, que es un poco el modo en que nosotros vamos a abordar cada uno de los ejemplos que vamos a ir viendo en los campos del diseño,
para justamente analizar las distintas producciones en cualquiera de estas dimensiones que estuvimos mencionando antes, van a ser el eje de referencias, que de alguna manera se pregunta por el por qué, es decir, cuáles son las causas, cuáles son las cuestiones que se toman como referencia para empezar cualquier tipo de diseño. Entonces, se verá aquí todo aquello que explica los puntos de partida del diseño. Incluso acá hemos hecho un pequeño gráfico donde podemos ver que justamente el proceso de diseño es casi como un camino bastante tortuoso, con idas y vueltas, no es siempre unidireccional, donde este hombrecito que está aquí a la izquierda somos nosotros, digamos, cuando emprendemos este camino y tomamos algunas de las referencias y nos preguntamos por qué empezamos, por qué cosas, por el contexto, por la memoria, por el sitio. Y luego iniciamos, sí, ese recorrido que, como les decía, normalmente no es un camino fácil, sino más bien es un camino tortuoso y muchas veces con obstáculos también. Allí aparece entonces el eje de procesos, es decir, cómo vamos a hacer ese camino. Por eso se verá aquí todo aquello que explica ese camino transitado por el diseño y por el diseñador, para finalmente llegar a los resultados o a los impactos de ese diseño o de ese proceso, es decir, qué es lo que resulta de ese proceso de diseño, que es el para qué. Por lo tanto, allí se verá todo aquello que explica hacia dónde va dirigido el diseño y cuáles son sus consecuencias. En cuanto a la modalidad del trabajo, de los trabajos en general, nosotros vamos a tener una modalidad mixta, digamos, entre modalidad virtual y presencial. Por lo tanto, siempre vamos a ir viendo y consensuando en los grupos y en las comisiones cómo vamos a ir trabajando en cada una de las instancias. Por supuesto, el trabajo es de modalidad teórico-práctica, como es generalmente casi toda la carrera, tanto la de arquitectura como la de diseño gráfico. Los grupos para trabajar en esta modalidad por comisiones, será de 5 estudiantes, 3 de arquitectura y 2 de diseño, de manera que puedan trabajar de manera mixta también entre las dos carreras. En cada encuentro semanal se realizará un acercamiento teórico, por una parte, desde los docentes de la asignatura, a través de videos o presentaciones con sonido, por ejemplo, como esta que están viendo ustedes ahora, y se planteará también un ejercicio práctico, que ese ejercicio se va a resolver grupalmente con los docentes de prácticos en las comisiones, de modo presencial y también a través de Meet o de Cisco Webex. O sea, vamos a ir viendo qué plataforma nos resulta más cómoda para trabajar también desde la modalidad virtual. ¿Cómo se aprueba la asignatura? Para aprobar la asignatura, el grupo va a tener necesariamente que tener los trabajos prácticos enviados y recepcionados por los docentes y el trabajo práctico final aprobado con una calificación mínima de 6. Es decir que esa es un poco la condición sine qua non por la cual ustedes van a aprobar esta asignatura. Hay que tener en cuenta que esta asignatura es promocional, es decir, no hay, al terminar de cursar, no hay un examen final como suele haber en algunas asignaturas. En este caso, se termina directamente con la última entrega y tanto las entregas previas como la última deben estar aprobadas. Finalmente, esto es la Facultad de Arquitectura. Nosotros esperamos verlos pronto y, por supuesto, que les damos la bienvenida a cada una de las carreras de nuestra facultad. Hasta pronto.